Buenos días. A ver, tengo que comenzar con una breve confesión. Cuando con el padre Eduardo Silva, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, se propuso el sábado 14 de octubre, yo dije, esto va a ser un suicidio. ¿Quién va a venir un día sábado en la mañana a un seminario? Pero no fue un suicidio, así que además de darles la bienvenida, les agradezco que están acá. Creo que la finalidad de esta mañana es ir conociendo más a la persona detrás del Papa. Y realmente tenemos un privilegio, tenemos dos jesuitas argentinos que no solo saben lo que piensa el Papa como Bergoglio, sino también que han vivido con él. Por lo tanto, es un honor tenerlos aquí. Les agradecemos que se han pegado el viaje. No está tan lejos, pero es un viaje igual. Y también tenemos el honor de tener a Carolina del Río, que es periodista y teóloga. ¿Qué más queremos? Sabe el cómo y sabe el qué. Y quiero también agradecer a la Telefónica que nos facilitaron esta sala. Dejo la palabra a Carolina. Bien, muy buenos días a todos. Voy a dar algunas indicaciones del juego. En primer lugar, cada uno de los expositores va a hablar media hora. Voy a ser muy rigurosa con los tiempos. Ya lo conversé con ellos, voy a hacer como la trompeta, ese festival de canto que había y aparecía el señor con la capucha a tocar la trompeta. No voy a tocar la trompeta, voy a pasar un papel, pero voy a ser rigurosa porque queremos conversar. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos recibir las preguntas. Por lo tanto, las personas que vayan ideando preguntas y que quieran planteárselas a nuestros invitados, les voy a pedir que levanten la mano y hay personas con unos papelitos y con lápiz que se los van a hacer llegar para que ustedes puedan escribir su pregunta. Las vamos a ir recibiendo para que cada uno de los panelistas pueda responder. Aprovecho el dato fundamental, por favor pongan los celulares en silencio. Clave para que no interrumpamos nuestra conversación. Y sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro primer invitado, al profesor Juan Carlos Scanone, que está sentado a mi izquierda. El profesor Scanone nació en Buenos Aires en 1931. Es filósofo y teólogo jesuita. Es docente emérito de la Facultad de Filosofía Jesuita en San Miguel, en Argentina. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1949 y se doctoró en la Universidad de Múnich. Fue profesor de Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Influyó en su pensamiento y es citado por él en su encíclica Laudato Si. A comienzos de los años 70, junto a otros filósofos argentinos, creó el movimiento La Filosofía de la Liberación. El profesor Scanone es considerado uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo, vista como una de las corrientes de la Teología de la Liberación, que articula el cristianismo con una visión no paternalista de la opción por los pobres. Su planteamiento expresado en numerosas publicaciones es que la opción de los pobres se concreta hoy en una opción por todos los excluidos. Desde el año 2014 es colaborador de la Civiltà Católica, publicación oficiosa de la Santa Sede que se publica en el Vaticano. La exposición que va a hacer el profesor Scanone está recogida en un libro que se llama La Reforma y las reformas en la Iglesia, de Editorial Salterre, y también parte del pensamiento del profesor Scanone que va a exponer hoy día en la Teología del Pueblo. Él trajo algunos ejemplares de este libro, pero están en la aduana. Por lo tanto, el libro va a estar disponible para la venta en la Universidad Alberto Hurtado y tal vez a través de Revista Mensaje. Así que quien se interese, el libro ya en unos 10 días más se va a poder adquirir. Mientras tanto, está en el trámite burocrático.
Bien, dejo entonces con ustedes al profesor Scanoni. Yo recuerdo que, como yo soy viejo, cuando todavía no existía la universidad, era el ILADES, yo varias veces también vine a dar algún curso sobre doctrina social de la Iglesia en ese momento. Ya el Papa, desde el comienzo, cuando tiene esa entrevista con el padre Spadaro, director de la Civiltà Católica, decía que quiero una iglesia pobre para los pobres. Y de eso voy a hablar. Que luego lo retoma en Evangelii Gaudium, cuando voy a decir, deseo una iglesia pobre para los pobres. Entonces vamos a hablar, ¿qué es eso de una iglesia de los pobres? Que es la expresión, como voy a decir enseguida, de Juan 23, y cómo el Papa eso lo continúa, sobre todo siguiendo la línea del episcopado latinoamericano, de una iglesia pobre para los pobres. Entonces veríamos primero el tema de la iglesia de los pobres y luego una iglesia pobre para los pobres. Porque ya antes del concilio, San Juan 23, en el 11 de septiembre de 1962, el concilio comienza en diciembre, creo que es del 62, en un radiomensaje dice: de cara a los países pobres, la Iglesia se presenta como es. Quiere ser la Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres. Luego en el concilio ese tema se toma, pero como un tema importante más, de tal manera que el cardenal Giacomo Lercaro, que era el arzobispo de Bolonia, antes de que acabe la primera sesión, él propone, tiene que ser eso que dice Juan 23 de Iglesia de los pobres, el tema del concilio. Causa un gran impacto en los padres conciliares, pero de hecho se tomó como un tema, pero no como el tema del concilio. Ricardo decía, eso también puede ayudar al diálogo ecuménico con las otras iglesias cristianas, etc. Y entonces, por eso es que suceden dos cosas, ¿no? Por un lado, que el concilio mismo no lo toma como el tema, y por eso un historiador del Concilio Vaticano II, Alberigo, va a decir que fue la principal omisión del Vaticano II. Pero como el concilio mismo como tal no sigue con ese tema profundizándolo, una serie de padres conciliares se van a reunir en el Colegio Belga de Roma, liderados por Helder Câmara, arzobispo de Olinda y Recife en el Brasil, y un grupo de otros obispos, no sé si había chilenos, pero ciertamente había algún argentino, por ejemplo, Monseñor Angelelli, que fue luego asesinado por los militares, y está ahora ya se está introduciendo, si no se introdujo ya, la causa de beatificación, porque se probó luego en el tiempo de democracia que fue asesinado. En ese momento se habló de un accidente. Se reunían en el colegio belga hasta el fin del concilio y al fin firman el Pacto de las Catacumbas, en la cual se muestra cómo la Iglesia debe ser y aparecer como Iglesia de los pobres. No solamente serlo, sino también aparecerlo en cuestiones honoríficas, en vestimentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se recuerda que San Bernardo, cuando hicieron papa a un beato, que es ahora beato, Eugenio III, él le decía, y bueno, ni San Pedro ni San Pablo nunca aparecían con grandes vestiduras y con grandes cosas, y entonces, cómo los papas de la Edad Media lo hacían. Y decía, bueno, si lo tienen que hacer
por el bien del pueblo, porque bueno, lo veían como algo honorífico, que al menos no se le pegara el corazón a esas cosas. Y el Papa actual no solamente no se le ha pegado el corazón, sino que muchas de estas cosas las ha dejado aún en su indumentaria, en su manera de relacionarse con la gente, etc. Es decir, llevando a la práctica pastoral la iglesia pobre y de los pobres. Ahora, ¿qué pasa? Que el concilio entonces había dejado eso como de lado, aunque un tema importante, pero no fundamental. Por eso algunos hablan de la agenda inacabada del Concilio Vaticano II. Hubo una reunión hace 2 años en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y a mí me tocó hablar de la agenda acabada, no acabada, de Gaudium Spes. Y este era uno de los temas que a mí me parecían fundamentales, porque Alberigo dijo, ¿no?, eso que era la principal omisión del Vaticano II. Pero fue retomado en América Latina, ¿no? Es decir, indirectamente, gracias al Pacto de las Catacumbas. Porque cuando se hizo el Pacto de las Catacumbas, Herder Cámara y otros, primero fueron un grupo de obispos y luego ya eran 500 obispos de todo el mundo, entró esa idea y Pablo VI la recoge. Yo me acuerdo haber leído, pero no me acuerdo si era directamente Herder Cámara o Lercaro, el cardenal Lercaro, que había llevado el tema al aula conciliar, recoge en Populorum Progressio, la encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo, recoge ese tema, y que va a impactar inmediatamente antes de la conferencia de Medellín. 1967, Pablo VI escribe esta encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, y allí, sobre todo entonces, teniendo en cuenta los pueblos pobres, y sobre todo es allí que influye, yo no me acuerdo ahora cuál de ellos que directamente influye, si era directamente Herder Cámara o Lercaro, pero uno de los dos haciendo conexión con lo que se había dejado en el concilio y se había firmado en ese pacto de las catacumbas, porque la firmaron en las catacumbas de Roma, creo que es Santa Priscila, pero no me acuerdo bien, una de las catacumbas, y ahí firmaron el pacto y por eso se llama así. Y entonces va directamente a Populorum Progressio y es uno de los factores que influye en la opción de los pobres que toma la Conferencia de Medellín, todavía no explicitada de esa manera como lo va a hacer luego Puebla, y luego se va a continuar hasta incluida Aparecida. Y el Papa es heredero de esa tradición, desde Medellín a Aparecida, y sobre todo el rol importante que él toma en Aparecida como el que presidía la comisión de redacción. Y allí donde aparece muy clara la influencia de lo que Juan Luis II, el teólogo jesuita uruguayo, llama la teología del pueblo. Por eso cuando me pidieron, primero fue en Francia y luego ya el manuscrito, como no necesitaba traducirse, se publicó primero en España, la teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. De eso no voy a hablar ahora porque no es el tema, pero ciertamente él, a los fundadores, Lucio Gera y Rafael Tello, los ha honorado tremendamente. Cuando murió Gera en el 2012, lo hizo enterrar en la Catedral de Buenos Aires, donde se entierran a los arzobispos, ¿no? Como teólogo del concilio, porque había estado en el concilio, de Medellín y de Puebla, explícitamente. Y todavía más con Rafael Tello, que son los dos grandes iniciadores
dentro del grupo de la Comisión Episcopal de Pastoral en Buenos Aires, que habían formado los obispos cuando regresaron del concilio para hacer una pastoral de conjunto. En ese grupo, aunque había varios obispos, pastoralistas, biblistas, teología dogmática, religiosos, religiosas, había 3 religiosas, ningún laico ni laica, pero por lo menos 3 mujeres, ¿no? 3 religiosas. Bueno, estaban presentes en la Comisión Episcopal de Pastoral, pero los líderes, del punto de vista teológico, eran Gera y Tello. Entonces Gera, lo hizo enterrar en la catedral cuando murió, y Tello había sido quitado de la cátedra, porque Gera era profesor de teología dogmática, del Tratado de Iglesia sobre todo, aunque también daba cristología. Pero Tello había sido quitado de la cátedra por el cardenal Aramburu. Y bueno, y entonces, pero ¿cómo puede ser? Si empecé y 20. ¿Y que faltan 10 minutos? No. Faltan 20. Si empecé y 20, no puede ser. No importa, siga. Bueno, no, por eso no, porque si no... Bueno, y la cosa es que Bergoglio, como arzobispo, va a la Facultad de Teología, lo reivindica, no solamente como persona, sino su teología, escribe el prólogo al libro del padre Bianchi, que era sobre la teología de Tello, el tema de los pobres, y luego cuando yo lo encontré ya de papa, me preguntó, ¿leíste el libro de Bianchi sobre Tello? Y le dije, no, tenés que leerlo. Así que también ustedes tienen que leerlo. Está traducido al italiano, pero está también en español, ¿no es cierto? Fue escrito en español. Es decir, la relación con la teología del pueblo como un influjo directo. Bueno, entonces vamos rápidamente a esa parte. Y el problema está en que hereda toda esa línea de Medellín y de Puebla, donde se había discutido si el tema de la lucha por la justicia y por lo tanto la opción por los pobres era algo esencial o solamente integrante de la evangelización. Mis brazos, mis piernas, mis ojos son parte integrante mía, pero aunque yo esté ciego, manco y sin piernas, soy Juan Carlos Escanone. En cambio, si es algo esencial a la evangelización, no hay evangelización si no está esa lucha por la justicia y por los pobres. Y bueno, hay toda una discusión, no lo voy ahora a detallar, culmina con Juan Pablo II, que es inmediato después ya viene Benedicto hablando de las raíces cristológicas de la opción por los pobres, y el Papa actual sobre Iglesia pobre para los pobres, pero donde dice, en la primera encíclica que él escribió, Redentor Hominis, número 15, y luego lo vuelve a repetir en Centesimus Annus, el número 5, que es esencial a la evangelización. De tal manera que si no lucho por la justicia, por el bien común, por el desarrollo pleno de los pueblos y sobre todo de los pobres, no evangelizo. Si me quedo solo en el culto y en lo religioso, no evangelizo, porque no es lo más esencial, pero es esencial a la predicación del Evangelio. Y eso es lo que hereda Bergoglio, pero dando un paso más, porque él va a decir que la opción preferencial por los pobres en Evangelii Gaudium va a decir que es una opción no solo, también, pero no solo sociológica, cultural, política y filosófica, sino una categoría teológica. Y además la va a dar el paso más diciendo iglesia pobre para los pobres. Cuando lo hicieron papa y dijo esto, el padre Pedro Trigo, jesuita venezolano, teólogo de la liberación, escribió un artículo, a ver qué quiso decir el papa con esto.
y retoma lo de Juan 23 y dice, iglesia de los pobres, puede ser una iglesia para los pobres, pero eso no basta porque Bergoglio dice pobre para los pobres. Después dice, puede ser una iglesia en la cual los pobres se sientan como en casa. Y esa expresión, no creo que de Trigo lo tome, pero la vuelve a repetir Bergoglio, ahora no lo voy a citar, en Evangelii Gaudium, que dice, los pobres que se sientan en la iglesia y en cada comunidad eclesial como en casa. Yo creo que en América Latina, en gran mayoría, casi se sienten como en casa. Ahora, a lo mejor no antes, ¿no es cierto? Pero la tercera, dice Trigo, es que sean el centro de la vida y la acción de la iglesia. Y yo creo que eso es lo que quiere decir Bergoglio cuando dice que deben estar en el centro del camino de la iglesia. Es decir, ¿no? Que no solamente son sentirse como en casa, lo cual ya es mucho. Yo creo que eso, hasta ahí hemos logrado en gran parte de toda América Latina, en muchas de nuestras comunidades, quizás no en todas, pero yo creo que sí, en gran parte, pero ya que sean el centro, y por eso es la importancia que le está dando el Papa a los movimientos populares, porque ellos allí no solamente es opción por el pobre y con el pobre, y aún, como dice Lucio Gera, desde el pueblo, es decir, tomando de ellos la riqueza que nos dan, el Papa habla de la sabiduría de los pobres, de que nos enseñan a conocer a Cristo en los pobres, varias cosas que él dice que se podría leer, pero no tengo tiempo, sino que también dice que estén en el centro del camino de los pobres. Y yo creo que especialmente en esta promoción que él está dando a los movimientos populares es donde se muestra esa opción, que ya no es entonces opción por los pobres y con los pobres, sino también poniéndonos en el centro del camino de la Iglesia y de la humanidad, como lo hizo Jesús de Nazaret. Porque en el fondo, aunque esto lo puedo sacar de toda la doctrina social de la Iglesia, y yo nombré varios documentos, especialmente los de Juan Pablo II, donde dice que la lucha por la justicia no es algo meramente integrante, sino esencial a la evangelización. Y lo repite en Decimus Annus cuando habla de la nueva evangelización y de la doctrina social de la Iglesia, que el enseñar la doctrina de la Iglesia es esencial a la evangelización, porque es la impronta social del Evangelio. Ahí él ahora los pone como protagonistas, y ahí sí, entonces, por lo menos 5 minutos me quedan, creo. Bueno, voy a leer algunos textos. Tuvo 3 intervenciones muy importantes a nivel mundial. La primera en Roma, creo que fue el 14 o el 15, el 14, la segunda en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el 16, y luego en Roma también. Y después, cuando en Estados Unidos, en Modesto, California, se reúnen los movimientos sociales de todo Estados Unidos, ya solo de Estados Unidos, les mando una carta, también muy importante, aunque no fue personalmente, les mando una carta, donde muchos de los movimientos de los pobres de Estados Unidos son de latinos, es decir, sobre todo inmigrantes latinos, ¿no?, que indocumentados, y después de la elección de Trump están muy amenazados. Bueno, ¿no? En Boston, allá el país que está ahí presente también, tuvimos reunión con los movimientos populares de Boston, ¿no? Y había asiáticos y había latinos. Creo que africanos como tal no había, aunque sí gente de color, pero
más bien de América Latina, ¿no? Bueno, y el Papa entonces, cuando escribe a Modesto, en California, dice en chino, el signo crisis significa, es una combinación de dos signos, el signo peligro y el signo oportunidad. Entonces él lo ve más bien como oportunidad de mejor, ¿no? Lo que muchos ven solo como peligro, ¿no? Bueno, y entonces ahí va en esto, sobre todo las que fue a nivel mundial, dice así: ustedes sienten, le está diciendo, cito al Papa, que los pobres quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren. Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, falta de trabajo, tierra y vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia. Y luego también dice, ustedes trabajadores excluidos, porque eso lo salteé, en este momento la nueva cuestión social es la exclusión. Es mucho peor estar excluido, es decir, sin trabajo, que ser oprimido. Pues si soy oprimido, sigo formando parte del sistema y aunque sea oprimido y explotado, por lo menos yo veo, por ejemplo, en el barrio donde yo trabajo, gente que está explotada porque no le pagan, según la ley, no le dan los derechos sociales, etcétera, etcétera, pero por lo menos no se mueren de hambre, pueden llevar pan a la mesa de sus hijos. En cambio, esa persona excluida, sin trabajo, estructuralmente muchas veces, no puede dar de comer a sus hijos, aunque el otro esté recibiendo mucho menos de lo que recibe según la ley y ni tiene seguro social, ni tiene jubilación, etcétera, está explotado, pero al menos no se mueren de hambre. Bueno, y entonces dice, ustedes trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, la palabra sobrantes y desechos que toma Aparecida, el padre Gali, que colaboró con Bergoglio allí en Aparecida, me dijo, esas palabras las metió Bergoglio, el cardenal Bergoglio, ¿no? en el documento de Aparecida, sobrantes y desechos. Fueron inventando su propio trabajo con todo aquello que parecía no poder dar más de sí mismo, pero ustedes con su artesanalidad que les dio Dios, con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando. Y déjenme decirlo, eso además de trabajo es poesía, porque crean trabajo, en ese sentido hay algo de arte, no solo artesanalidad, sino arte en el sentido de poesía. Y para terminar, para que no me reten, una última cita, porque ahí donde no solo habla a los católicos, ni solo a los cristianos, ni solo a la gente religiosa, sino a todos los pobres protagonistas de los movimientos. A ver, bueno, él va a decir, lo digo de memoria porque ahora no lo encuentro, va a decir, acá hay gente de muchas religiones, de muchos continentes, porque eran de todos los continentes, de muchos continentes, de muchas religiones, de muchos oficios, de muchas razas, de muchas lenguas, pero los une en red, porque además la metáfora posmoderna no es la pirámide, es la red, coordinación, no subordinación, ¿no? La red de los movimientos populares de distinto tipo,
porque hay de cartoneros, hay movimientos de fábricas recuperadas, hay cantidad de cosas. Por ejemplo, acá, en Chile, uno que ha trabajado mucho ese tema es Luis Raceto, que ha trabajado sobre la economía popular de solidaridad y tanto a nivel empírico, sobre todo en el tiempo de Pinochet, lo que se formaban las redes de solidaridad en el Gran Santiago, en el Gran Valparaíso, pero también como a nivel teórico, él tiene toda una teoría, son 4 tomos, una teoría sobre economía popular y solidaridad, donde repiensa. Es una contribución chilena latinoamericana muy importante. Repiensa la economía desde el factor C, el factor comunidad, porque generalmente empiezan con C, ¿no? Comunidad, compañerismo, colega, ¿no? Pero el sentido, y él me dijo una vez, hablando de él, para mí, en último término, el factor C es el factor Cristo. Pero claro, eso es ya a nivel de fe, ¿no? A nivel ya de economista, sociólogo y filósofo, ¿no? Es C en el sentido de cooperación, colaboración, compañía, lo que fuera, ¿no? Bueno, y entonces él trata de repensar todos los factores de la vida económica a partir del factor C. Lo interesante que yo veía relación con lo que en Europa se está haciendo, por ejemplo, hay todo en Suiza, Peter Ulrich, que tiene todo un tema sobre la razón comunicativa aplicada a la racionalidad económica, ¿no? Y Stefano Samagni, que fue uno de los redactores de la encíclica Caritas in Veritate, donde nos habla de la economía social, civil, y lo toma, bueno, de autores del Renacimiento, que ahora no voy a elaborar, y los focolares cuando hablan de la economía de comunión. Comunión también empieza con C, ¿no es cierto? Bueno, economía de comunión. Vamos a tener la semana que viene en el Vaticano una reunión sobre ese punto. Bueno, y ahí veo entonces la importancia que tiene lo que el Papa, y con eso termino, llama solidaridad. La solidaridad que dice que es anterior a la propiedad privada y más bien está basada en 2 principios de la doctrina social de la Iglesia: el principio del bien común, que es anterior a los bienes particulares, no es la suma de todos, sino que redunda en todos, y la destinación común de los bienes, es decir, que los bienes, si hay propiedad privada, es para que todos podamos tener propiedad privada, porque los bienes de la tierra están destinados a todos. Y dice el Papa, no para haber nacido en cierto lugar de la tierra, o en cierta clase social, o en cierta familia, tengo más derechos que otro que nació en un lugar más pobre o en una familia de excluidos, etc. Porque los derechos a los bienes de la tierra, no iguales todos, pero sí solidariamente, son comunes a todos. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro segundo invitado, José Luis Narvaja, va a hablar desde el podio. José Luis nació en Buenos Aires en 1965. Es doctor en Teología y en Ciencias Patrísticas. Estudió licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Fue profesor estable de la Facultad de Teología también de ese plantel. José Luis se doctoró en Teología y en Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma en el año 2002 y recibió también la habilitación de la St. Georgen de Frankfurt en el año 2017. Hoy desarrolla su actividad académica como profesor invitado en las Universidades Pontificia Gregoriana y en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, también en la St. Georgen de Frankfurt. Su madre, Marta,
es hermana de Jorge Bergoglio, nuestro actual Papa Francisco. Dejo con ustedes entonces a José Luis Narvaja. José Luis, 30 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que así de pie veo más las caras y me siento más cerca de ustedes. Yo voy a hablar de las raíces de la política internacional del Papa, un poco como los fundamentos de esa manera de hacer política del Papa Francisco. Cuando hablamos de las raíces de la política internacional del Papa Francisco, tenemos que aclarar algunos conceptos si queremos evitar simplificaciones equívocas o complicaciones innecesarias. Es verdad que si pretendemos organizar el mapamundi político del Papa, puede ser muy útil conocer las raíces de su pensamiento. En el trasfondo podríamos encontrar muchos pensadores, filósofos como Rodolfo Kusch, como Alberto Metol-Ferré, o en Europa como Romano Guardini, Eric Shivara, algunos teólogos como Rafael Tello, Lucio Gera, o el mismo maestro, como lo llamaban los jesuitas en Argentina, el padre Miguel Ángel Fiorito. Algunos sociólogos como Miguel de Certeau, políticos como Giuseppe Mazzini, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, y también literatos como Dostoyevsky, Leopoldo Marechal, José Hernández y su Martín Fierro. Todos ellos han influido profundamente en el pensamiento del Papa Francisco. No me propongo aquí hablar de esos autores. Seguir este camino sería darles un conocimiento erudito y en este momento yo quiero proponer 4 claves para entender el pensamiento del Papa. Esto sí nos puede ayudar. Quiero señalar en primer lugar un hecho. Si nosotros miramos la agenda del Papa, vemos que hay eventos que se anuncian con mucho tiempo, también preparados, pensados, y de repente encontramos cosas que se anuncian a corto plazo. El Papa se va o se fue ya tan rápido que el Papa se fue, hizo tal cosa sin haberlo anunciado previamente. Esto ya nos deja ver un modo muy particular de hacer política. Yo voy a llamar la atención sobre 4 características de la política del Papa Francisco. En primer lugar, su carácter querigmático, ya lo explicaré. Segundo, su orientación a la unidad. Tercero, su origen en el discernimiento. Y cuarto, la centralidad del amor como forma más elevada de la política. Debemos notar entonces, en primer lugar, que la política del Papa es querigmática. Esto significa que su contenido no es ideológico, esto es fundamental. El Papa no hace ideología o no se mueve con un pensamiento ideológico, sino que su mensaje es anuncio del Evangelio. Esto es querigma. Es el mensaje de Cristo. Y este mensaje se hace política. ¿En qué sentido podemos afirmar esto? Lo que necesitamos explicarnos es qué entiende el Papa Francisco por política. El concepto de política del Papa se distingue de la visión de la política tal y como podemos verla a lo largo de la historia. Sabemos que para los griegos, que inventaron el término política, la política es el arte que permite la construcción de la polis, es decir, la construcción de la ciudad vista como un todo. Y para esto, la política ofrece un orden en sus relaciones internas, en una política interna, y al mismo tiempo seguridad en sus relaciones externas, en una política externa. Pero la visión que la actualidad tiene de política se distingue de este concepto primero y antiguo. Hoy en día se entiende política como el arte de lo posible, y esto significa que se ha convertido en un arte de las partes, un arte de la parcialidad
ya se trate de una persona, de un partido o de un Estado. Política es actualmente el arte del que se sirven las parcialidades tratando de imponer sus propios intereses. ¿De qué manera se distingue el Papa de estas dos visiones de la política? Si nosotros vamos a leer un artículo que escribió en el año 87 Jorge Bergoglio, decía que un hecho determinado tiene significación política, es decir, es auténticamente político, cuando trae un mensaje, un significado actual para el pueblo de Dios. El mensaje político del Papa es entonces querigmático y no ideológico. Por eso es válido para todo el pueblo de Dios y no solo para una parte o para un partido representante de un interés particular. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta si queremos comprender la política internacional del Papa Francisco. Su política no es ideológica, lo repito de nuevo, es querigmática, es un anuncio del Evangelio. A partir de esto surge la segunda característica que debemos señalar. Cuando hablamos de política del Papa Francisco, debemos entender la polis como la totalidad del mundo. Para el Papa Francisco, toda política es siempre política interna. Aquí abordamos lo más original de la visión política del Papa Francisco, porque para él no existe una distinción entre una política interna referida a la Iglesia y una política externa referida al mundo extraeclesial. Pensar esto sería otro error. La consideración del mundo como una única ciudad a la que le corresponde una política unitaria tiene en su base una reflexión del Papa Francisco acerca de las relaciones entre el todo y la parte, de sus valores como todo y de los valores que tienen las partes integrantes, acerca de la necesidad de defenderla, la unidad, y conservarla, manteniendo la tensión que es propia del ser viviente. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco ha propuesto 4 principios para alcanzar el bien común. Son bien conocidos. El tiempo es superior al espacio, el primero. La unidad prevalece sobre el conflicto. La realidad es más importante que la idea. El todo es superior a la parte. Es necesario entender bien estos principios y sobre todo entender que los 4 deben darse juntos. Y esto es lo importante. Los 4 principios se tienen que dar juntos. Porque a veces escuchamos que se cita uno, porque bueno, en un discurso viene bien, pero los 4 tienen que darse juntos y no se los puede separar, porque tienen una cohesión interna. Detengámonos un momento sobre esto, porque es la clave del pensamiento del Papa en todos los aspectos, en todos los niveles. En primer lugar, el todo es superior a la parte. El bien común y la paz de la ciudad están ligados al todo, no a una sola parte, no a cualquiera de las partes, sino a todas las partes. Lo hemos visto en el punto anterior. El mensaje del Papa va dirigido a todo el pueblo de Dios, porque incluye a todos. Sin embargo, esto no resulta evidente, y mucho menos es querido por todos. La tensión entre el todo y la parte crea conflictos que amenazan esta unidad cuando buscan favorecer solo alguna de las parcialidades. En ese momento se pone a prueba la intención, pues es la voluntad la que debe buscar razones que favorezcan o bien a la totalidad o bien solo a un grupo. El Papa afirma que todo conflicto debe resolverse en un plano superior en el que se respete la unidad, es decir, el todo. Pero esto no significa una masificación, sino que también debe respetarse la distinción de las partes. A esto se refiere el Papa cuando dice que la realidad es superior a la idea. Una resolución del conflicto que respete la realidad busca el camino que conserve la unidad sin destruir la diversidad.
Esta solución no puede encontrarse en una abstracción, es decir, con la supresión de las diferencias para dejar solo un común denominador. Una solución abstracta sería una forma de lo que el Papa dice gatopardismo, es decir, una mera adaptación lingüística y terminológica a una solución ideal, es decir, utilizar la violencia a nivel del lenguaje y del pensamiento. Pero esta solución resulta impracticable, pues no alcanza la profundidad del conflicto existencial, es decir, no alcanza la realidad propia del viviente. Y para que se dé esta dinámica hacia el plano superior, debe respetarse el tiempo que requieren los procesos. El bien debe ser querido, no puede ser impuesto. Esto es muy importante. El bien debe ser querido, no puede ser impuesto. Y esto necesita tiempo. Tiempo para que la verdad brille y se imponga por sí misma, sin que se use la violencia. Tiempo que permita la acción de Dios en la vida del hombre, en la vida de la sociedad. De aquí que el tiempo sea superior al espacio. El respeto del dinamismo en el tiempo significa una apertura al crecimiento, al diálogo, a la reflexión, a la conversión y a la acción del espíritu. Como hemos dicho, los 4 principios deben darse juntos. No hacerlo produce relaciones enfermas con el mundo. La cultura del usa y tira, una cultura del descarte, es el resultado de no respetar el tiempo, pues no se da lugar a los procesos. La cultura de los perfectos elegidos es una de las formas de no respetar el todo, pues se privilegia solamente a una parte que se considera la de los buenos, la de los puros, la de los iluminados, frente a un grupo despreciado. Una cultura del eticismo despiadado abstrae la realidad sin importarle la historia y sin considerar la complejidad de la realidad. Y por último, una cultura de la violencia metódica es el fruto de no dar prioridad a la unidad. A partir de esto podemos considerar que la política del Papa Francisco es auténtica política cristiana. Es una política que propugna una armonización de las partes en una aceptación mutua, sin destruir sus particularidades, sin priorizar tampoco, y esto es importante, sin priorizar tampoco esas diferencias, aprendiendo a dialogar y a enriquecerse mutuamente a partir de estas diferencias y construyendo una unidad superior. La política del concreto viviente corre el riesgo de enredarse en los recovecos propios de la vida. Esto no se resuelve recortando las formas viciosas, sino en el proceso de la conversión que se da en el tiempo por medio del diálogo y del discernimiento. Se trata de un diálogo con los hombres que permite el entendimiento y la búsqueda de caminos para la unidad. Un diálogo con la historia que permite descubrir los signos de los tiempos y al mismo tiempo un diálogo con Dios, porque es Él quien guía los corazones de los hombres y el curso de la historia. Por eso es necesario estar atentos y discernir los espíritus que inspiran las relaciones. Y esta es la tercera característica de la política del Papa. Si, como dijimos, la política mundial es política interna, no estaríamos equivocados si describimos la política externa, entendida como el arte que busca defender la ciudad ante los intereses exógenos, si describimos esta política externa con las palabras de San Pablo, que dice: nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, nuestra lucha es contra los poderes de este mundo de tinieblas. Los conflictos que agreden a la ciudad son sutiles ataques a su construcción unitaria y total. Para entenderlo, nos bastará recordar las 2 ciudades de las que hablaba San Agustín. Hay 2 ciudades, una ciudad del amor
a Dios hasta el desprecio de sí mismo y una ciudad del amor a sí mismo hasta llegar al desprecio de Dios. El bien común y la paz social están amenazados por el amor a sí mismo. El egoísmo que lleva a negar el bien de la totalidad, o mejor dicho, que se sirve del otro o de los otros para satisfacer el amor a sí mismo. La política es lucha, pero no es lucha de la carne contra la carne, sino que es lucha espiritual, y el arte de esta lucha es el discernimiento. Hay solo dos posibilidades: o el cuerpo está sano o está enfermo. Es una ilusión pretender demostrar que solo una parte está enferma, solo una parte está desprotegida, mientras que el resto goza de buena salud. Esto es un engaño y tenemos que subrayarlo porque escuchamos discursos con esta lógica. Cuando no se buscan caminos para defender la unidad, sino que se favorece a alguna de las partes, el resto, las partes no privilegiadas, pierden el derecho a formar parte de la totalidad y deben abandonar el campo de juego. No existen. La ciudad comienza a enfrentarse con enemigos de carne, que de alguna manera son impuros frente al grupo que ha conservado el derecho y el título de pureza. Esta es la política de la parcialidad, es la política de partido. El egoísmo ha hecho del yo el todo exclusivo y el todo excluyente. Estas amenazas contra la unidad de la ciudad pueden ser muy sutiles y se necesita un ojo agudo para reconocerlas. Para eso necesitamos servirnos del discernimiento. La política del Papa Francisco, en cuarto lugar, nos recuerda que en el centro del mensaje de Cristo está el amor y que ese amor tiene una forma, el servicio. En la Congregación General del 9 de marzo del 2013, 4 días antes de la elección del pontífice, el cardenal Bergoglio tuvo una intervención. Describiendo las características del futuro pontífice, decía: pensando en el próximo Papa, debe ser un hombre que a través de la contemplación de Jesucristo y la adoración de Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí misma hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y consoladora alegría de evangelizar. Lo que proponía como cardenal es lo que vemos que realiza como pontífice. A partir de esta relación personal con Cristo, de un diálogo constante con el Señor de la historia y de los corazones, se iluminan las relaciones humanas. La oración, el diálogo con el Señor es profética, pues habla a Dios de los hombres y trae a los hombres el mensaje político, actual y salvífico de Dios. De aquí que los viajes del Papa Francisco, sus encuentros, sus movimientos, sus llamadas telefónicas y también sus silencios son siempre fruto de una atención a la situación de las personas. Con un corazón lleno de rostros, el Papa escucha la voz del Espíritu. A partir de la intuición del pensador austríaco Friedrich Herr, quien afirma que la debilidad de la Iglesia y su pérdida de significación en el mundo se debe a que la Iglesia ya no enseña el amor, a que en la Iglesia ya no se enseña a amar, el Papa Francisco ha hecho de esta virtud el centro de su enseñanza, con gestos, con exhortaciones, también con silencios. Y este mensaje político es querigmático, en cuanto que anuncia que el amor está vivo y el amor es posible. Este aprendizaje paciente empieza desde abajo, desde la familia, a partir de la cual se desarrollan unidades siempre más grandes. En la familia se aprende a superar los conflictos en el amor, o se termina en el fracaso del desmembramiento. En la familia se aprende a respetar los procesos y las diversidades, o se prepara una sociedad del descarte, una sociedad de hijos únicos, malcriados y egocéntricos. La familia y las relaciones dentro de la familia
determinan las relaciones de la ciudad y las características del arte político. Este dinamismo de la relación hacia el otro comienza en el matrimonio, en la relación entre los esposos, de la vida íntima de los cónyuges, del lugar que ocupa la esposa en la familia y no solo como encargada de la educación, de la conducción de la casa y de la educación de los hijos, de la concesión de un espacio a lo femenino y materno, surgen las formas de afrontar el mundo, la vida, lo diferente. Aquí está la relación íntima entre el Amoris Laetitia y la Laudato Si. Aquí se comprende la preocupación del Papa por la familia y por el hacerse cargo de las heridas de la familia, para que sea posible un proceso que sane y convierta, donde las familias no estén condenadas a sufrir junto al dolor de sus heridas, también el dolor de la estigmatización. Para que aprendamos y enseñemos que un camino de conversión personal y familiar será siempre un camino de conversión social que llevará pacientemente a transformar la ciudad, es decir, el mundo. Con esto termino. Hemos encontrado una gran unidad de la visión de este pensamiento que hace a la política del Papa Francisco. La política que busca la paz y el bien común piensa el todo, lo respeta y busca acogerlo y protegerlo en su diversidad y en sus distintas dimensiones. Por eso nace del discernimiento, que es la escucha atenta de la voz del Espíritu, que sondea los abismos de Dios y refiere a la Iglesia, que es la esposa, la voluntad de su esposo. De aquí que la agenda del Papa Francisco sea una agenda abierta a la guía del Espíritu. Es política inclusiva que no solo es imagen del Cristo buen pastor, sino que mucho más profundamente es la política del mismo Dios, Espíritu eterno, que se hizo mestizo, asumiendo la carne del tiempo para ser Dios con nosotros. Es política inclusiva que no se asusta de la carne y no niega la realidad de la tentación. También quienes han sido tentados y quienes han caído deben ser incluidos porque son parte de ese todo. En esta inclusión no se puede perder nunca la esperanza de que Dios actúe en quien ha sido tentado y en quien ha caído. Y se debe animar, exhortar y acompañar el proceso de esa apertura a la gracia. Es la política del Cordero que carga sobre sí el pecado del mundo en un intercambio que asume nuestro pecado para darnos su santidad. Es política que se distancia de toda ética hollywoodiana que distingue entre nosotros los buenos frente a los otros los malos, los impuros, los insalvables. Es política inclusiva que rechaza todo privilegio personal, como fue propio de Cristo, que murió fuera de las murallas de la ciudad santa, como un maldito, casi como un abandonado de la alianza. Es política inclusiva que invita a la experiencia de Dios propia de una ciudad nueva, de donde venga la adultez en la fe. De esta manera, el Papa supera la paradoja de una política cristiana, porque no es una política de parte, que de hecho niega el sentido primero de política. Es política de la totalidad de la ciudad del hombre, en la que se promueve lo humano para que la gracia de Dios tenga de dónde agarrarse. Es el fomentar la vida del hombre para que sea Dios quien haga nuevas todas las cosas. Si debo señalar, para terminar, cuál es la idea basilar de la política del Papa Francisco, subrayo la unidad en el amor bajo el cuidado del discernimiento, entendido como diálogo con Dios, pero también como diálogo con los hombres. A partir de este diálogo y de este discernimiento, es posible cuidar este amor y desenmascarar los espíritus que lo amenazan. Por tanto, para el Papa Francisco, la política es la expresión más alta del amor, y el amor que no sea político es simplemente amor a sí mismo. Muchas gracias. Felicitaciones.
Muy bien, agradecemos al profesor Narvaja su exposición, haberse ceñido también magistralmente al tiempo, sin la intervención de los papelitos. Por eso me puse lejos. Por eso se arrancó, sí. Mientras nos van llegando las preguntas, recuerden, quien quiera hacer preguntas, levante la mano, se están repartiendo por ahí. Voy a aprovechar que estoy en este rol y voy a empezar con la primera pregunta para aprovechar a nuestros invitados. Escuchamos del profesor Scanone esta renovación que está intentando el Papa de esta iglesia pobre para los pobres y los excluidos de hoy. Acabamos de escuchar del profesor Narvaja esta política, que es una política, toda política es interna, nos dice el Papa, pensando en el escenario del mundo como nuestra casa común. Sin lugar a duda que estas dos ideas son ideas bastante, podríamos decir, contraculturales. De alguna manera han tenido una bastante buena acogida en el mundo no católico. Pero ¿qué pasa hacia el interior de nuestro mundo católico? El Papa ha sido criticado. Nos decía el profesor Narvaja, no es querido por todos, no, las reformas que está impulsando no son queridas por todos. ¿Qué ha pasado con la recepción de este intento de renovación, de toda esta novedad, de toda esta política querigmática que nos trae el Papa, de este hacer de los pobres una categoría teológica, que sean sujetos también dentro de la Iglesia? Les hago la misma pregunta a los dos y les pido que brevemente podamos responder. Tiene más aire eso. Mi percepción es que hay muchos todavía en la Iglesia que piensan y sienten en forma ahistórica. Es decir, toda la cultura, especialmente en Occidente, ha comprendido ya desde el siglo XIX el valor de la historia y de la ciencia histórica. El Vaticano II entra en eso, el diálogo, por lo tanto, con la modernidad, superando lo malo de la modernidad, pero recogiendo lo bueno. Y uno de los aportes es entender la historia, que por otro lado tiene una base cristiana, porque la mentalidad de los griegos no era histórica, sino que eso viene del pueblo de Israel, que vive la historia de salvación. Es un aporte judío-cristiano, pero que no se había entendido suficientemente, sobre todo cuando se trataba de las bases filosóficas de la teología. Entonces, el que piensa ahistóricamente, las cosas no cambian. No hay un cambio interno, fiel a sí mismo, pero al mismo tiempo con verdadera novedad, sino que se aplican los principios en forma abstracta, casuística, para aplicarla a la realidad. Contra lo que decía recién José Luis, el tema tan ignaciano y tan bergogliano del discernimiento. Porque no se trata tampoco de cambiar todo, de que no haya fidelidad a la tradición, sino una tradición viva y viviente que acepta la novedad y la incorpora y crece, como los niños, ¿no es cierto? San Vicente de Lerín dice, bueno, al actual viejo, yo por ejemplo, soy el mismo que el bebé que nació de mi mamá, pero sin embargo hemos cambiado mucho. Pero, digamos, con todos soy el mismo, aunque no sea igual. No es lo mismo ser el mismo que ser igual. Y entonces algunos lo ven todo como que siempre ser igual y no se dan cuenta que el mismo puede evolucionar, puede cambiar. Aún la palabra evolución, desarrollo, no me gustan, porque evolución es que de lo dentro sale lo de afuera, desarrollo como si fuera un rollo que voy tirando y lo desarrollo. No,
hay verdadera novedad en el encuentro de libertades. Así como el hijo es nuevo, no es ni papá ni mamá, es de papá y de mamá, y sin embargo es él mismo, no es una repetición del padre, ni una repetición de la madre, ni una mezcla de los dos. Hay verdadera novedad. Bueno, y entonces las personas que no comprenden eso, cuando el Papa cambia, por ejemplo, en Amoris Laetitia, lo doctrinal no lo cambia, cambia la aplicación pastoral, les parece que cambia el dogma de la nulidad del matrimonio. No, de ninguna manera, ni siquiera la doctrina fundamental, sino lo que hay una nueva interpretación, caer en la cuenta. Era como cuando la Iglesia condenaba la usura, y bien condenada la usura, pero después se dan cuenta que cobrar intereses cuando hay un riesgo, por ejemplo, como mandaban, porque una cosa era permutar bienes, otra cosa era cuando yo mandaba mis barcos a América o a Asia, y bueno, estaba el problema de los piratas, el problema de... había un riesgo. Entonces, un interés, cobrar un interés por el riesgo, no es usura. Bueno, y tuvo que cambiar no la doctrina, sino, digamos, la aplicación de la doctrina al caso del interés de la usura, que antes se veía todo interés como si fuera usura. Bueno, algo parecido pasa lo mismo con el caso de los divorciados vueltos a casar y con otros casos, que ha pasado lo mismo de lo de la esclavitud. Llega un momento que la conciencia cristiana se da cuenta que era intolerable la esclavitud. Hubo un cambio histórico, no en la dignidad del hombre. Todo el mundo siempre creía en la dignidad del hombre, pero no lo aplicaban, ¿no? Les parecía como que fuera distinto. Bueno, entonces ese tipo de mentes, que yo ahora en un lenguaje más filosófico digo mentes unívocas, que de un principio silogísticamente deducen algo y no se dan cuenta que es algo analógico. Tampoco es equívoco de que sea totalmente distinto, sino analógico. Lo mismo, pero no igual. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra al profesor Narváez. Bueno, la pregunta es acerca de la recepción de este pensamiento contracultural del Papa Francisco. Yo recordaría una cosa de San Ignacio, que cuando habla de la acción del buen espíritu en el discernimiento, dice que a veces, que el buen espíritu a veces nos sacude el árbol para que no hagamos el nido donde no tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Los jesuitas se acordarán de la 9ª regla. Y que eso produce tristeza, porque sentimos que toda seguridad se nos va de las manos. Y creo que esto le pasa a la Iglesia a veces, ¿no? Cuando el Papa nos recuerda esto que es la acción del Espíritu, que nos recuerda que no tenemos que hacer nido donde no tenemos que hacerlo, bueno, nos sentimos mal, ¿sí? Y si no estamos preparados para darnos cuenta por dónde viene el problema, por ahí nos aprieta el zapato y sentimos dolor de muela, no sabemos reconocer dónde está el problema. Por eso es tan importante el discernimiento, ¿no? Porque nos permite reconocer, bueno, ahora en la voz del Papa, pero también en la vida personal, dónde nos quiere llevar el Espíritu. Y por eso muchas veces en la Iglesia escuchamos este sinsabor y esta tristeza, ¿no? Que nos queda cuando no nos abrimos a la acción del Espíritu. Bien, muchas gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas. Voy a agrupar las preguntas porque hay varias que van en la misma dirección. Me perdonan quienes hicieron las preguntas si no las voy a leer textualmente, pero voy a recoger las ideas. En primer lugar, y le voy a pedir a ti que responda, tenemos varias preguntas que van en la línea de ¿qué se entiende por los pobres y excluidos hoy? Estamos hablando solamente de la pobreza material. ¿Dónde quedan los pobres de espíritu de los cuales nos hablan las bienaventuranzas?
¿Qué pasa con los excluidos dentro de la Iglesia misma? Aquellos que piensan distinto, los que son disidentes, en alguna medida las mujeres también, que hemos estado en los márgenes históricamente. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por los pobres hoy día y los excluidos? Luego, esta iglesia para los pobres, con esta iglesia misericordiosa, con esta teología del encuentro, estas tres propuestas que viene dándonos el Papa, ¿cuál es la articulación interna que se ve? ¿La articulación? Interna. Y por último, bueno, esas van principalmente en la línea de la pobreza. ¿Cómo lo estamos entendiendo? Se trata de todo tipo de pobreza, empezando por pobreza material. Es decir, el pobre en la Biblia y sobre todo en San Lucas aparece claro, es ante todo el pobre material, pero luego analógicamente es el enfermo, es el excluido, es el... es decir, Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, va a decir el insignificante. Es decir, el que de alguna manera no significa, no tiene valor social, ¿no? Que puede ser muchas veces por lo económico, puede ser a veces por una discriminación racial, puede ser por algo personal, por ejemplo, un jorobado o un enfermo, un leproso, por ejemplo, la discriminación en la antigüedad, los leprosos, bueno, es decir, todo aquel que de alguna manera aparentemente no significa, a pesar de su dignidad humana, y está como excluido de algún ámbito de sus derechos, ¿no? Por eso también se habla de que en la terminología más moderna que no se le reconocen sus derechos como persona humana en todos los niveles de la persona humana. El pobre de espíritu, ahí la Iglesia al contrario señala que es una bienaventuranza y que aún los ricos pueden ser pobres de espíritu si comparten sus bienes con los otros. Por ejemplo, un empresario que en vez de buscar solo el máximo lucro, crea trabajo, está haciendo un bien a la humanidad enorme. Es decir, entonces el pobre de espíritu es más bien una actitud del corazón. Y por eso Ignacio Ellacuría, el mártir del Salvador, habla de los pobres con espíritu. Porque dice, cuando se juntan las dos cosas, que es el pobre material, pero al mismo tiempo con pobreza espiritual, ahí de alguna manera es el pobre con espíritu que uniría, ¿no es cierto?, la interpretación de las bienaventuranzas de Lucas, que está hablando claramente del pobre material, y de Mateo, que explícitamente habla de pobre de espíritu. Yo hablaba de una política de la totalidad y me preguntaban de las parcialidades. ¿Es que me queda lejos? Sí. Me preguntaban acerca de lo que yo decía, que el Papa busca una política que incluya a todos, que sea inclusiva, de la totalidad, y qué pasaba con las diferencias, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije, porque creo que es importante, ¿no? Es una política que propugna una armonización de las partes en una aceptación mutua sin destruir las particularidades, pero tampoco priorizando las particularidades y las diferencias, ¿sí? Porque a veces escuchamos pensamientos de las minorías que parece que lo único importante sea lo que es diferente, ¿no? Y el Papa dice, no, que tenemos que, digo, no es que no sean, eso enriquece, pero no es que tenemos que centrarnos en la diferencia, sino que tenemos que centrarnos en aquello que nos une, y esa unidad se ve enriquecida por la diferencia. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido mucha discriminación también adentro de la Iglesia. Creo que queda mucho por hacer, pero aquí también entra el tema del tiempo. No podemos solucionar en un día
o que el proceso que lleva tiempo, lleva reflexión, lleva conversión, no se puede resolver en un día, aunque veamos la necesidad de que la relación o la contemplación de esos grupos diversos sean más incluidos, eso también lleva su tiempo y su proceso. En esa misma línea que estás planteando, acaba de llegar una pregunta que a lo mejor puedes aportar. ¿Cómo incorporar en esta política inclusiva a los excluidos de los pueblos originarios? Todas las partes. Es más o menos de lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es un proceso, bueno, sería el tema de la mujer, el tema de los pueblos originarios. También escuchamos muchas veces el pensamiento de los grupos homosexuales, piden una atención. Sí, por supuesto, hay que dar una atención, y primero partiendo del valor de la persona, no del valor de que sea mujer, que sea homosexual o que sea un pueblo originario o cualquier otra de las... No es ese. Primero, son personas y somos todos personas, porque si no estamos haciendo el mismo error, pero del otro lado, ¿no? Entonces, el proceso va desde la riqueza común a la riqueza de la diversidad. Creo que... Pero eso lo digo yo, no estoy citando nada del Papa, ¿no? ¿Sí? Bien, para profesores Canones, dentro de la economía de las 3C que usted mencionó, comunidad, cooperación, colaboración, etcétera, ¿cómo cabe la competencia? ¿Qué es lo que genera la eficiencia y la innovación en el mundo en el que nos movemos? Y nuevamente, en relación al factor C, como contexto de cara a la visita del Papa a Chile, ¿cómo ven estas 3C hoy día? ¿Las 3T? Las 3C. Ah, las 3C. Comunidad, cooperación, colaboración, etcétera. También competitividad empieza con C. Pero yo creo que la lógica de la colaboración y de la comunión debe ser privilegiada con respecto a la mera lógica de la competencia. Por eso se habla del fair play, ¿no? Una competencia leal, ¿no? Que entonces, como un poco pasa en los deportes, ¿no? Bueno, en el sentido que no se niega el valor y la eficacia de la competencia, que por eso ayuda, ¿no? Pero debe estar enmarcada dentro de una lógica más amplia, que es de la colaboración. De hecho, la semana que viene vamos a tener esa reunión en la Academia de las Ciencias, Pontificia de las Ciencias, en el Vaticano, y ahí justo hoy estaba leyendo algunos de los trabajos que se van a presentar allá, donde veía la prioridad de que tiene ese momento de ser sociedad civil y por lo tanto de algo previo a lo meramente político y a lo meramente económico, que sin embargo está en la base, como va a decir Benedicto XVI en Caritas in Veritate, de la política bien entendida y una economía bien entendida sin sustituir su autonomía relativa. Por lo tanto, el momento desde la economía de competencia y de mercado, todo eso, conserva su valor, pero en una comprensión, por un lado, del bien común, de la sociedad, por lo tanto, que antes somos parte de esa unidad de la cual hablaba José Luis recién, antes de la competencia, y le da la base a esa competencia, y para que sea realmente una competencia leal, un fair play, algo así como parte en los deportes, y lo mismo a la búsqueda ya a nivel de Estado y de ley de la justicia y del bien común, que si no estuviera esa mutua confianza y esa relación de formar parte de un mismo pueblo, de misma nación,
o de la humanidad, no tendría bases sólidas. Es decir, la relación entre las tres lógicas, la del Estado, la del mercado, del Estado y de la sociedad civil, dando prioridad a la tercera con respecto a la segunda y la tercera a la segunda con respecto a la primera, pero sin negar todo el valor que ha traído la economía de mercado y una verdadera competencia a la riqueza de las naciones, para usar la palabra clásica de Adam Smith. Y después que lo de la C, bueno, ahí está también competencia, sí. Y en el contexto de la visita del Papa que tenemos en enero. ¿Qué pasa? ¿Cómo veo? Bueno, yo pienso que eso, lo que él dice para todo el mundo, se aplica, dadas las circunstancias de tiempo, espacio y personas, a cada nación, y en ese caso a Chile, ¿no es cierto? Lo único que quisiera añadir, que él tiene una figura que vale la pena tener en cuenta, porque él va a decir que eso en el fondo, de lo cual habló el padre Narvaja, dicen, su figura, dice, cuando habla del todo y las partes, dice, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, es decir, la figura que tiene múltiples lados y ángulos. Pero es una figura, ¿no? Y sin embargo, en la unidad, cada parte tiene su singularidad, su originalidad. Dice, el modelo es el poliedro que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Y en el caso del Papa son las dos cosas, porque es la acción pastoral, pero la acción política en el sentido que decía el padre Narvaja, a nivel... Y después va a decir, ese poliedro es cada pueblo-nación, es la Iglesia como pueblo fiel de Dios, y habla de multiforme culturalidad en la Iglesia, una pluriculturalidad, ¿no? Y también dice la relación intercultural, la palabra no la usa acá, pero luego la usa en Laudato Si, la relación intercultural de todos los pueblos del mundo entre sí, la figura del poliedro. Muchas gracias. ¿Se escucha esto? Sí. Bien, tengo varias preguntas para el profesor Narvaja que dicen relación con un tema interno de nuestro país, de nuestra conferencia episcopal, de nuestra situación local como iglesia de cara a la venida del Papa. Las voy a formular. ¿Qué hacer para que los obispos chilenos entiendan el mensaje del Papa y lo pongan en práctica? ¿Cómo tomamos esta mirada de la política ideada por el Papa, lo que el Papa nos está transmitiendo, cuando hay decisiones del Papa que han producido dolor dentro de la Iglesia chilena? Se están refiriendo específicamente al nombramiento del obispo de Osorno, lo que ha generado mucho dolor en toda la Iglesia chilena y ha producido una muy fuerte división en los laicos y laicas de las comunidades. Entonces, bueno, ¿cómo ayudar a entender esa decisión del Papa? ¿Cómo nos podrías iluminar por ahí? La división, nuevamente, de los católicos de nuestra Iglesia es evidente. Los creyentes esperamos con devoción la venida del Papa, esperamos un mensaje inclusivo. Pero ¿qué hacemos los hombres y las mujeres de hoy para colaborar en ayudar a unir nuevamente nuestra iglesia local? Más o menos creo haber recogido las inquietudes aquí de todos. Bueno, muchas cosas. Voy a hablar poquito.
Sí, yo creo que es una tentación esperar que yo les vaya a decir a ustedes qué va a decir el Papa. Porque, primero porque no lo sé, o sea, sería una mentira. Y segundo porque ya les estaría preparando a ustedes o cerrando a la expectativa de lo que diga, ya lo sabemos de antes, o les estaría preparando para retrucarle, decimos en Argentina, no sé si es aquí, para responderle. Y no me gusta y ya no me gusta, entonces ya tengo la respuesta. Yo les diría, y lo he dicho varias veces en estos días, estén abiertos a la sorpresa del mensaje del Papa, porque a todos, a mí primero, me sorprende siempre cuando el Papa afronta un problema o va a dar un mensaje en una situación conflictiva, cómo el Papa encuentra, y eso sé por qué lo encuentra, porque ha rezado, porque ha pensado, porque ha pedido opiniones, y encuentra la formulación equilibrada, digamos, esa es una valoración mía, pero asombrosa. Entonces, creo que el problema real de Osorno, el problema real de los gastos que se escucha, el problema real, el otro, que yo no los conozco, pero ustedes sí. Quedarnos en eso nos cierra al mensaje sorpresivo del Papa. Entonces prepárense. ¿Y cómo? Rezando. Prepárense diciendo, no, el Papa no viene de vacaciones a Viña del Mar y aprovechamos para escuchar algo. No, viene a hablarnos a nosotros y a traernos un mensaje que es para el bien de Chile y de la Iglesia de Chile, pero del Chile, todo Chile. Entonces, si nos preparamos así, creo que estamos preparando el corazón nuestro, rezando, y también el de toda la Iglesia, desde la jerarquía para abajo, a recibir este mensaje. Pero no nos dejemos engañar por el mal espíritu que ya nos pone un mal humor y nos hace perder el fruto de este mensaje. Entonces, así resumo un poco todo, pero creo que lo importante es dejar abierto el corazón a lo que va a pasar. Esto prepara, no nos cierra. Si yo ya le digo, no, el Papa le va a decir esto, resolver así. No, entonces son claves para entenderlo, pero también les digo, estén abiertos al Espíritu. Es el Espíritu, lo dije recién, es el Espíritu que sondea los abismos de Dios y habla a la esposa, que es la Iglesia, de su esposo, de Dios. Y el Papa es un mensajero de esto, ¿sí? Así que creo que podría ser un poco la respuesta. Tengo una pregunta para el Padre Scanone. ¿Qué autocrítica hace usted o debiera hacerse la teología de la liberación latinoamericana de los años 60 y 70? Bueno, yo pienso que a veces algunos, y sobre todo algunas líneas más radicales, en 1982, porque yo como soy viejote, me pidieron un artículo para un libro que iban a sacar en Roma, un profesor de la Gregoriana, problemas y perspectivas de la teología dogmática. Y lo sacaron primero en italiano, después salió en español y también en alemán. Y ahí me pidieron el artículo Teología de la Liberación. Y entonces yo escribí un artículo que luego salió como primer capítulo de otro libro del año 67, me parece que fue, a ver, bueno, no, 97, del año 97, Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia, que ahora sacaron una nueva edición. Bueno, salió como primer capítulo de ese libro, y donde hablo de 4 corrientes de la teología de la liberación. Una más extrema, que era la que representaba un teólogo brasileño, Hugo Assmann, y un poco, que ustedes lo vivieron, lo que era en ese momento los cristianos para el socialismo, acá en Chile, ¿no? Donde para el ver, juzgar, obrar, que es
el método que usa la teología de la liberación y también la doctrina social de la Iglesia, para el ver se usaba tal cual, como si fuera científico, el análisis marxista. Después yo distinguía de otras corrientes, como la corriente principal, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, el mismo Leonardo Boff, etcétera, que usaban elementos tomados del análisis marxista, pero no comprendidos en el horizonte de comprensión marxista. Luego estaba la teología argentina, que nunca tomó elementos, ni siquiera elementos del análisis marxista, leídos en otro contexto, en otro horizonte de comprensión, como el caso, por ejemplo, de Gutiérrez o de Yacuría. El mismo Yacuría tiene un trabajo sobre eso, explícitamente lo mostraba, y, y otra corriente más espiritual, más bíblica, que ni siquiera se metía en hacer un análisis social. Bueno, distinguía esas cuatro, ¿no es cierto? Entonces, la autocrítica estaría en aquello, sobre todo, yo creo que la primera de las dos instrucciones iba contra esa corriente más radical, ¿no?, que para usar algo científico lo tomaba como una ciencia tal cual, sin mezcla de ideología, y que creían que se podía separar claramente lo que fuera el análisis social marxista de la ideología o la filosofía marxista. En cambio, ya Pablo VI había dicho que era muy difícil, ¿no?, y luego van a decir que casi imposible la congregación para la doctrina de la fe. En ese sentido, bueno, ahí habría una autocrítica. Cuando el Papa estuvo en Río de Janeiro, ya como Papa, en la Jornada de la Juventud, no me acuerdo si es cuando habló al CELAM, eso no me acuerdo, pero una de las intervenciones más importantes, él hizo crítica a lo ideológico que se podía haber tenido en su momento. Y yo interpreté, ahora es interpretación mía, que se refería a aquellos teólogos que habían usado de esa manera un poco acrítica el uso en la sociología marxista, creyendo que se separaba claramente. Pero yo estoy convencido que la corriente principal lo usaba en forma crítica, y después habrá que ver cada autor, ¿no? Y en cambio, la teología del pueblo argentina nunca usó, por eso buscaban categorías que no fueran ni liberales ni marxistas, y buscaron en la historia latinoamericana la categoría de pueblo, entendida no en forma populista, como se había usado ya en la Revolución Mexicana, el APRA en Perú, el irigoyenismo y el peronismo, y antes el federalismo en la Argentina, es decir, donde había en la historia de América Latina la teoría de pueblo. Luego ahora ya se puede discutir la teoría de pueblo, bueno, pero como lo entiende el Papa, como yo que recién lo decía, habla de un poliedro, no hay uniformidad como era en el caso del nazismo. Yo me acuerdo, tuvimos una discusión en París con Levinas, en el Instituto Goethe de París. Se hablaba alemán, porque prohibido hablar castellano. Se hablaba alemán, inglés o francés. Entonces, bueno, folk salía cada rato, ¿no? Y entonces él dice, pueblo, decía Levinas, es uno al lado de otro marchando juntos. Claro, una idea tipo nazi de pueblo. Y nos decíamos, no, los que estamos ahí, pueblo incorpora la relación ética del yo y el tú y del él y ellos o ellas, ¿no? Es decir, lo que Levinas dice, el cara a cara de la relación ética con el otro, pero con los terceros. El nosotros no forma solo yo, tú, sino yo, tú, él, ellos, etc., ¿no? Que, por ejemplo, Gastón Fessard, cuando habla del pueblo, lo usa en ese tipo, etc., ¿no? Es decir, que hay una relación ética de rostro a rostro, diría Levinas,
entre las personas, y no solamente en la relación yo-tú, sino también con los él, ella y ellos. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, Profesor yo quisiera Narváez. agregar algo a esta historia de la teología de la liberación un poco compleja. En el Colegio Máximo quiero rescatar un personaje que para mí es central en el pensamiento del Papa Francisco, mucho más que la teología de la liberación, que es el padre Fiorito, que tenía un grupo de reflexión en sus estudiantes, una persona que después se dedicó, después de ser profesor de metafísica, se dedicó a la espiritualidad y fue guía del grupo de los años finales de los años 60 y principios de los 70 hasta su muerte, en la teología que era la reflexión sobre la religiosidad popular, que después desembocó en la teología de la cultura del Papa Francisco, porque él habla de teología de la cultura, no habla nunca de teología del pueblo. Y lo importante de esto no es solamente el marxismo, es solamente el punto de partida que ellos criticaban. Y por eso hacen teología de la o reflexión sobre la religiosidad popular, porque el pueblo es sujeto de su expresión religiosa y es sujeto de la cultura y no es objeto de estudio con un paradigma de afuera. Y esa era la crítica de la teología de la cultura, como aparece desde Fiorito y el grupo de reflexión, pero también en Bergoglio, hasta el 85, cuando habla en el Congreso sobre Inculturación. O sea, esto yo diría, su oposición no está solamente en el marxismo era extremo, pero también era el método de ver el pueblo como objeto o el pueblo como sujeto de la cultura. Y esta quiero que sea la característica fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando vemos en las raíces. Y por eso yo rescato tanto la figura del padre Fiorito, un poco olvidada, pero hay escritos de él sobre la reflexión sobre este punto. Sí. Bien, muchas gracias. Bien, estamos en el momento de cerrar. Lamento no haber podido leer todas las preguntas. Les recuerdo, el libro del profesor Escanone, La teología del pueblo, va a estar disponible dentro de una semana, 10 días aproximadamente. Afuera se está vendiendo la última revista Mensaje, donde viene también una entrevista muy interesante del profesor Narvaja respecto de la presentación que él nos ha hecho esta mañana. Si alguno de ustedes quiere profundizar, como les digo, la revista está disponible afuera. Y para terminar, le voy a dar la palabra brevemente al rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva. No, y uno de los problemas es si esa agenda coincide con nuestra agenda. Y tenemos expectativas y queremos que, si nuestra agenda es la causa mapuche, bueno, hable de la causa mapuche. Y que de alguna manera diga una palabra a las víctimas de pedofilia por parte de sacerdotes. Y queremos que, ojalá, los haitianos... Y ahí hay una dificultad porque no en todo nuestra agenda coincide con la agenda del Papa. Y no todo lo que diga el Papa, como el poliedro, ¿no?, es su palabra. Y esa palabra ayudará, pero los problemas seguirán. Y a propósito de eso, ¿no?, de una posibilidad de que no calce, a propósito que nos frustre por nuestras expectativas o lo que sea, a mí lo único que se me ha ocurrido en este tiempo es decir, bueno, quizás lo que hay que hacer es disponerse. Disponerse a una visita. Lo que vamos a tener es una visita. Verán como quieren en Chile, al amigo, y escuchar. Y de lo que diga, bueno, algo dirá. Sabemos, nos han ayudado ellos a saber, bueno, sabemos lo que dice, sabemos lo que piense. Entonces, esta posibilidad de que su palabra sea para nosotros alguna posibilidad de conversión, que significa algún llamado, es lo que a mí me gustaría que propiciáramos. Disponibilidad. Disponibilidad a una palabra que nos puede servir, que no va a solucionar los problemas, que nos va a dejar frustrados porque hay cosas que no dijo, pero así entro más libre a enriquecerme con esa palabra que tampoco es la palabra, es una palabra, la del obispo de Roma. Muchas gracias por esta mañana.